El tercer tema que vamos a tratar son ensayos mecánicos. Vamos a hablar primero de qué relación existe entre la microestructura de la aleación y las propiedades mecánicas que ésta tiene. Asimismo, vamos a empezar a estudiar algunos de los ensayos mecánicos utilizados para medir estas propiedades. En esta parte vamos a hablar del ensayo de dureza y vamos a hablar del ensayo de tracción. Como ustedes bien saben, la estructura del buque está sometida a distintos tipos de cargas y esfuerzos, entre los que podemos mencionar las cargas estáticas. Me refiero, por ejemplo, a la ubicación de las máquinas en el buque, a dónde están ubicados los camarotes, los tanques de lastre, etc. Esfuerzos ondulatorios, producto de las olas, arrulfo y quebranto, cargas de impacto, choque de objetos que se encuentren en el mar contra el casco del buque, esfuerzos cíclicos, por ejemplo, podemos hablar de la vibración de las máquinas de a bordo, esfuerzos térmicos, producto del mismo cambio climático, esfuerzos residuales, los cuales van a ser introducidos en toda la estructura del buque por la combinación de todos los esfuerzos antes mencionados y otros que forman parte y la combinación de estos mismos esfuerzos. Como ustedes bien saben y pueden apreciar, toda la estructura del buque está sometido a un trabajo en un ambiente bastante agresivo, es decir, la estructura del buque tiene que responder ante una serie de esfuerzos, por lo tanto, tiene que tener determinadas propiedades mecánicas. Estas propiedades mecánicas son las que las sociedades clasificadoras exigen que tengan los materiales utilizados en la construcción naval. Hablamos de aceros navales, por ejemplo. Para garantizar que estos materiales tengan esas propiedades, estos son sometidos a diversas pruebas o ensayos mecánicos a ver si de verdad pueden soportar el esfuerzo a que son sometidos. No solamente son sometidos a ensayos mecánicos, también son sometidos a análisis químico y estos ensayos son llevados a cabo antes, durante y finalizado el proceso de fabricación, digamos, de las planchas hechas de aceros navales. Antes se comprueba que los elementos utilizados para fabricar el acero cumplan con los requerimientos establecidos. Durante el proceso se observa si el acero tiene la composición química requerida y finalmente, después de fabricada la pieza, se mide si ellas tienen las propiedades mecánicas que se requieren. Las sociedades clasificadoras son las que establecen los parámetros para los diversos ensayos. ¿Por qué? Recuerden que les mencioné previamente que son las sociedades clasificadoras las que garantizan ante el fabricante del buque, ante el ingeniero, ante los astilleros, que esos materiales cumplen con todos los requisitos necesarios para garantizar que durante el funcionamiento de ese buque se cubra todas las garantías para que las personas, la tripulación que esté en el buque, pueda navegar con total confianza y seguridad y también la carga sea protegida y se eviten accidentes. Las propiedades mecánicas son las que determinan la capacidad que tiene un material de resistir la acción de esfuerzos externos. Estas propiedades dependen de las propiedades del material, de la estructura que tenga ese material y del proceso de fabricación. Estos tres elementos pueden ser vistos como las esquinas de un triángulo y están íntimamente relacionadas entre sí, al punto que si se altera una de ellas, las otras dos también se ven alteradas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, supongamos que se tiene un material que tiene una estructura de grano fino. Ese material se somete a un tratamiento térmico de recocido, por lo tanto, sus propiedades mecánicas disminuyen. Relación, estructura y propiedades. Y al mismo tiempo, el proceso de fabricación de la pieza tiene que variar
para adaptarse a las nuevas propiedades del material. Cuando yo hablo de propiedades del material, estoy refiriéndome a sus propiedades mecánicas y sus propiedades físicas. ¿Qué propiedades mecánicas tenemos? Tenemos resistencia mecánica, tenemos resistencia a la fatiga, tenemos resistencia al desgaste o al roce, tenemos resistencia a golpes súbitos o a impactos, etc. Cuando hablamos de propiedades físicas, nos estamos refiriendo a la capacidad que tiene ese material de conductividad eléctrica y térmica. Como podemos ver entonces, cuando yo altero cualquiera de los elementos, se alteran las propiedades. Digamos por otro ejemplo, si una pieza es laminada, esa pieza al momento de laminarla, estoy aplicando el proceso de fabricación, ese proceso de fabricación va a hacer que los granos que se encuentren presentes se deformen, es decir, se alarguen en dirección del sentido del laminado. De esa manera estoy alterando la estructura. Esa estructura que ahora está altamente deformada ha cambiado sus propiedades mecánicas. En este caso, el material va a tener una altísima resistencia y también va a estar en su interior lleno de esfuerzos residuales que van a propiciar que bajo determinadas circunstancias, si estos esfuerzos residuales no se eliminan con un tratamiento térmico, la pieza pueda fallar por fatiga o por cualquier otro tipo, o por fatiga o bien sea que fracture si hay demasiados esfuerzos residuales incluyendo. Vamos a hablar ahora de los ensayos que utilizamos para medir estas propiedades. Comencemos con el ensayo de dureza. La dureza se define como la capacidad que tiene un elemento, un material, para resistir la deformación o la abrasión en su superficie. Hay muchas medidas de dureza y las más comunes, dependiendo del ámbito donde se desarrollen, son, en el caso de la mineralogía, la dureza como resistencia al rayado. Recuerden que en este caso se utiliza la escala de Mohs, donde tenemos el material más duro es el diamante y el material más suave es el talco. Y un material se mide en función de quién raya quién. Si un material raya a otro, el material que raya es más duro que el material que es rayado. En el caso de la metalurgia y la ingeniería, la dureza se determina presionando una borneferita o un cono de un material de alta dureza, generalmente aceros templados o tungsteno, llamados indentadores, sobre la superficie que va a ser estudiada. Y se mide el tamaño de la indentación resultante o de la huella. Bien sea se mide el diámetro o bien sea se mide la profundidad de esta huella. Cuando se realiza el ensayo de dureza, lo que se trata es de medir la resistencia de la superficie de ese material a la penetración de ese indentador. Fíjense aquí, esto viene siendo el indentador y esta es mi superficie a la que se le está haciendo el ensayo de dureza. Se han desarrollado varios tipos de pruebas para medir dureza. Las más comunes y las que vamos a ver acá son Rodwell, Vickers y Brinell. El primer ensayo de dureza que vamos a estudiar es el ensayo de dureza Brinell. En el ensayo de dureza Brinell se utiliza como indentador una esfera de acero duro que se oprime sobre la superficie del material. El procedimiento más común es combinar una esfera de 10 milímetros de diámetro junto a una carga, bien sea 3.000 kilos, si estamos hablando de materiales ferrosos, y de 500 para metales no ferrosos, digamos aleaciones de aluminio, aleaciones de cobre, etc. Para metales que tienen o aleaciones que tienen un nivel de dureza mucho más alto, se utiliza un penetrador de carburo de tungsteno. ¿Por qué? Porque debo evitar que el penetrador se deforme, puesto que me daría una lectura errada. Luego que se aplica la carga, se mide el diámetro de la huella con un microscopio que está adosado al equipo. Y posteriormente se calcula el número de la dureza, que se denota con las letras HB, utilizando la siguiente fórmula.
En esta fórmula, P es la carga aplicada en kilos, 3.000 aleaciones ferrosas, 500 kilos, kilogramos fuerzas me refiero, si son aleaciones no ferrosas. D es el diámetro que estoy usando del indentador. Digamos que estamos usando la esfera de 10 milímetros, por ejemplo. Y D es el diámetro de la huella. Este diámetro de la huella se mide en varias direcciones y se saca un promedio. También, si se tiene ya el diámetro, existen tablas donde se puede entrar directamente y se obtiene el valor de la dureza Brinell. Les muestro, esto es el equipo que se utiliza para medir la dureza. En esta zona se encuentran ubicadas las reglas para medir la huella, que pueden ver aquí en detalle, y esta es la pieza a la que se le está haciendo el ensayo. En los modernos durómetros, se llama así el equipo para medir dureza, ya el equipo me arroja directamente el valor de los diámetros promedios. En caso de que sea un equipo de los antiguos, pues en esta zona se encuentran ubicadas unas reglas que se mueven sobre toda la superficie, se giran sobre esta zona y me permiten medir el diámetro en distintas direcciones. El esquema del ensayo sería el siguiente. Esta es la pieza que yo estoy midiendo. Esta es mi indentador metálico, es la esfera. Estoy aplicando la carga en este sentido y esta es la huella, ¿ok?, que se va a formar y por lo tanto este es el diámetro que se va a medir. Mientras más grande sea el diámetro de esa huella, mi material es mucho más dúctil o más suave. Mientras más pequeño sea ese diámetro, pues mi material tiene una dureza mayor y en consecuencia una mayor resistencia mecánica. El segundo ensayo que vamos a trabajar es el ensayo de dureza Vickers. En el ensayo de dureza Vickers es conocido como el ensayo universal y es un método para medir dureza de materiales que trabaja con el mismo principio del ensayo Brinell. Es decir, voy a medir el tamaño de la huella. En el caso de la dureza Vickers, las cargas van de 1 a 120 kilogramos. Y su penetrador es una pirámide de diamante con un ángulo base de 136 grados entre las caras opuestas. Les muestro el indentador, sería este, y esta es la forma de la huella que voy a obtener. En este caso se mide la diagonal del tamaño de la huella, la impresión. Estos son los indentadores que se utilizan y se emplea, se llama un ensayo universal. ¿Por qué? Porque yo lo puedo utilizar para medir láminas delgaditas hasta de 0,15 milímetros de espesor y piezas grandes. En el caso que se estén midiendo láminas muy delgadas, por ejemplo, recubrimiento que se utilizan cuando se hacen baños de oro, por ejemplo, o láminas muy delgadas que se requieren para trabajos de micro, a nivel micro, se utiliza el durómetro Vickers, está colocado y viene acompañado de un microscopio, un equipo pequeño. ¿Okay? Cuando es que se puede trabajar con los dos medidos, con los dos tamaños, pues es un durómetro mucho mayor. Para determinar el número de dureza, al igual que en el ensayo Brinell, se utiliza una fórmula. En este caso, la fórmula viene acompañada por una constante que multiplica el valor de P, que es la carga aplicada, y D es la longitud de la diagonal del cuadrado. Se miden las dos diagonales y se calcula un promedio. Esta es una huella de un ensayo Vickers perfecta. El tercer ensayo que vamos a ver es el ensayo de dureza Rockwell. Es un ensayo rápido, se realiza de manera bastante fácil, pero es menos preciso que los anteriores porque aquí se va a medir la profundidad de la huella y no la superficie. En el ensayo de dureza Rockwell se utiliza bien sea una bola de acero para materiales blandos y un cono de diamante cuando tengo materiales duros. Hablando de materiales duros, por ejemplo, un acero templado, materiales blandos, una aleación de aluminio, un acero al carbón. Los valores de esta dureza del ensayo Rockwell se obtienen combinando cargas e indentadores. Y eso me permite que tenga una escala que se denota con las letras A, B, C, D
y sucesivamente. El ensayo consiste en colocar un material con una superficie plana en la base del equipo. Se le aplica primero una precarga establecida de 10 kilogramos. De esta manera se elimina la deformación elástica y se garantiza que el indentador va a penetrar sin moverse para obtener un mejor resultado. Y finalmente, durante un tiempo aproximado de 15-20 segundos, se aplica un esfuerzo, ¿okay? Y esta carga va entre 60 y 150 kilogramos, dependiendo del material que se esté ensayando. Se quita la carga y el valor de dureza lo arroja directamente el equipo en un dial que viene en el mismo. Esta es la escala, perdón, estas son las escalas de dureza Roswell y los materiales típicos que se ensayan con estas escalas. Fíjense, por ejemplo, que si yo tengo una dureza B, es una de las que más se utiliza, combino una carga de 100 kilos con una bola de acero de un 16avo de pulgada de diámetro. Y aquí estamos hablando de aceros al carbono bajos y medios, por lo tanto, aceros navales entran dentro de esta categoría. Estamos hablando de latones, estamos hablando de bronce, etc. La escala C, que son 150 de carga y un cono de diamante. Esto se utiliza sobre todo para aleaciones que son endurecidas y enrevenidas, o sea, es decir, aleaciones que han sido sometidas a temple. En el caso de materiales muy suaves, como pueden ser plásticos, ¿okay? O plomo, pues utilizo la escala L, que son 60 kilos y una bola de 1/4 de pulgada de diámetro. Entonces, como ustedes pueden ver, esto me permite una gran cantidad de escala y una cantidad de combinaciones que me permite abarcar una gran cantidad de elementos y de materiales diferentes. Cuando se esté realizando el ensayo de dureza, se tienen que tomar una serie de medidas. Por ejemplo, se debe garantizar que la superficie de la pieza esté limpia, que no tenga cascarillas, que sean unas superficies planas, que el indentador esté en buenas condiciones y que haya una medida de distancia, entre huella y huella, a fin de garantizar que la deformación producida por una primera medida vaya a afectar el resultado de la segunda medida. El otro ensayo que vamos a ver es el ensayo de tracción. Este también se conoce como ensayo de tensión y mide la resistencia de un material ante la aplicación de una carga que va siendo aplicada gradualmente o que se mantiene estática. Es una probeta normalizada que se fabricada con un material bajo estudio. Por ejemplo, yo quiero estudiar un lote de aceros navales, quiero ver si ellos cumplen, pues se seleccionan al azar varias muestras y de allí se fabrican las probetas. Esas probetas van a ser sometidas a un esfuerzo axial hasta que se produzca la rotura de la probeta. Esta máquina de ensayo va a imponer una deformación, ¿okay? Desplazando esa probeta, la coloco en una máquina que tiene dos cabezales, el cabezal va a empezar a moverse y con una velocidad determinada y una celda que está conectada al equipo y otro equipo para medir, van midiendo simultáneamente el alargamiento y la fuerza que se va aplicando sobre esta probeta. Previamente, antes de realizar el ensayo sobre la probeta de ensayo, para la redundancia, se hacen unas marcas que están normalizadas para medir posteriormente la variación en la longitud de la probeta antes y después del ensayo. Este es el equipo, estas son las mordazas, aquí se coloca la probeta, en esta computadora, este es un equipo relativamente nuevo, en esta computadora se va registrando los valores de deformación y de carga que se van aplicando y ella va arrojando una curva. Estas son las medidas exigidas para el ensayo de tracción por Lloyd. Dos
tipos de probeta, una probeta cilíndrica, ¿ok? Y otro tipo de probeta que es una probeta plana. En el caso de la probeta cilíndrica, las marcas están ubicadas a esta distancia de 70 milímetros, y en el caso de las probetas planas, las medidas se hacen entre A y B, o sea, aproximadamente 100 milímetros, que van a ser las marcas de prueba. Esas marcas se realizan de manera tal de no generar, perdón, huellas, o sea, digamos, que no quede ninguna muesca en la probeta. Aquí les muestro cómo es el proceso del ensayo de tracción y cómo se va generando la curva y qué va pasando en cada una de las curvas. Esta reglita que está aquí me va a ir midiendo cuánto es el alargamiento de mi probeta. Aquí se mide el alargamiento y aquí se mide la fuerza que va siendo aplicada. Les muestro cómo se va generando la curva. Esta es la zona elástica de la curva. Fíjense que continúa creciendo la fuerza a medida que va aumentando el alargamiento. Se llega a un punto máximo, ¿ok? En este punto ya la probeta comienza a formar lo que se llama el cuello, que es esta zona que está aquí, y finalmente la probeta fractura. Fíjense que esto es un material dúctil, puesto que tienen una probeta con deformación. Esta es la zona del cono, esta se llama una fractura copa y cono, la veremos más adelante. Esta es la copa, este es el cono. ¿Qué resultados obtengo del ensayo? El resultado principal del ensayo es la curva que ustedes observaron en el video y que simplemente son un registro de la carga que se va aplicando y la deformación obtenida. Esos resultados de ese ensayo tienen que normalizarse transformando la fuerza en esfuerzo y las elongaciones en deformaciones unitarias para de esa manera eliminar el factor geométrico de la probeta y que solo estemos tratando con el material. ¿Cómo se transforma la fuerza en esfuerzo? Simplemente dividiendo ese esfuerzo que se está aplicando, la carga aplicada, entre el área inicial de la probeta. Esto se llama esfuerzo nominal o esfuerzo ingenieril. ¿Cómo se transforma la deformación, la longitud o la variación de longitud y esas elongaciones en deformaciones unitarias? Pues simplemente calculando la diferencia entre la longitud final y la longitud inicial y se dividen en la longitud inicial. Como pueden ustedes apreciar, la deformación no tiene unidades. Es una cantidad adimensional, aunque muchas veces se expresa como pulgada sobre pulgada o milímetro sobre milímetro. En el caso del esfuerzo, para el sistema inglés se mide en PSI, libra-fuerza sobre pulgada cuadrada, y en el sistema internacional el pascal, que es newton sobre metro cuadrado. A partir de esa curva de fuerza de deformación se obtiene una cantidad de información sobre las propiedades de la probeta bajo estas condiciones. Lo primero que podemos observar, como vieron en el video, es que hay una zona elástica, que es una zona recta, y después una zona curva. ¿Ok? En la zona elástica, en esa zona, el material, si se descarga por allí, él vuelve a su longitud original. Vamos a ver cada uno de los valores que se obtienen. El primer valor que se obtiene es lo que se llama el límite de proporcionalidad. Es el valor más alto en el cual la relación esfuerzo-deformación es lineal. Fíjense que es una línea recta, por lo tanto, es una recta que tiene su pendiente. ¿Qué valor obtengo yo a partir de esta relación? Se obtiene el valor del módulo de Young. El módulo de Young, o módulo de elasticidad, es la pendiente de esta zona de la curva. ¿Ok? De esta zona de acá, es la pendiente de la zona elástica, es el módulo de Young.
Ese módulo está estrechamente relacionado con las fuerzas que unen a los átomos en el material. Si se tiene un módulo de ion muy alto, ese material es un indicativo de que el material es muy rígido. Si, por lo contrario, se tiene un módulo de ion bajo, quiere decir que el material es elástico. ¿Ok? Por eso es que ese valor es tan importante. El módulo de ion es una medida de la rigidez del material. Si yo descargo la probeta, como les comentaba, en este rango, la probeta actúa como un resorte. Ella se deforma, la descargo y ella vuelve otra vez a su posición original. En la zona recta, toda la deformación es elástica. Los otros valores que se obtienen es el límite elástico, que es este que está acá, que es con donde comienza el comportamiento plástico de la probeta, es decir, la probeta comienza a deformarse ya de manera irreversible. Este punto de límite elástico no está en general muy claramente definido en la curva y muchas veces se confunde con el límite de fluencia, el cual se acostumbra a tomarlo como referencia para el diseño. Se define como el punto por encima del cual o a partir del cual la probeta ya se deforma permanentemente. ¿Por qué se dice trabaja con el límite de fluencia? Porque eso me permite a mí que la pieza no se vaya deformando plásticamente, que es lo que se desea. Al estar en ese límite, la pieza, si se van quitando las cargas, pues ella debería volver a su forma original. ¿Ok? El otro valor que se obtiene de la curva de esfuerzo de formación es el esfuerzo máximo. El esfuerzo máximo es el resultante de la mayor fuerza aplicada y por eso es el esfuerzo máximo que ocurre en la curva de esfuerzo de formación. En muchos materiales dúctiles la deformación no permanece uniforme. Cuando llegamos a este punto, empieza la formación de lo que vimos en el video, que es la formación del cuello de la probeta, que se conoce como garganta o estricción. Esta resistencia a la tensión o resistencia máxima es la que se reporta generalmente en las tablas o en los manuales, ya que es muy fácil de medir. Son de utilidad para yo comparar un material con otro o el comportamiento de un material con respecto a otro. Y también me ayudan en muchos casos, hay relaciones empíricas utilizando el esfuerzo máximo que permiten estimar otras propiedades que cuesta mucho más evaluarlas. Sin embargo, este es un valor que es muy poco importante desde el punto de vista de ingeniería y generalmente sí, y en la actualidad se diseña utilizando el valor de fluencia. Después que se llega a el esfuerzo máximo, ya una vez que la probeta ha formado cuello, ya no se tiene un estado axial de deformaciones, sino que al formarse el cuello se transforma en un estado de esfuerzo en 3 dimensiones, por lo que los valores obtenidos ya dejan de tener mucha importancia. Finalmente, la probeta se rompe, aunque el esfuerzo empieza a caer porque ya tengo una superficie donde está actuando mucho más baja y la probeta fractura. Este valor de ruptura también se reporta, pero tampoco es utilizado desde el punto de vista de diseño. Me interesa tenerlo porque a partir del área y del final que tenga esa probeta y de la longitud que alcance la probeta en ese punto de ruptura, yo voy a obtener unos valores que son indicativos de la ductilidad del material. En algunos casos existen materiales que no tienen definido el punto de fluencia. Es decir, yo no tengo un límite que donde yo pueda decir
acaba la deformación elástica, comienza la deformación plástica. Para ello se elige un límite de fluencia convencional o ingenieril, también le dicen, que tiene lugar y se considera que va a estar cuando la probeta alcance un 0,2% de deformación plástica. ¿Qué se hace? Se ubica ese límite de deformación, ese valor de la deformación en el gráfico, y se traza una recta paralela a la zona elástica, donde esa recta, que aquí se la señalo en rojo, corta la curva y se lee en el eje del esfuerzo, se lee ese valor, el cual se considera que va a ser el esfuerzo de fluencia a 0,2%, y así se reporta. Otros valores que se obtienen a partir del ensayo de tracción es la elongación total o la deformación o elongación hasta la fractura. ¿Y cómo se mide? Pues se reacomodan las partes rotas de la probeta y se mide la distancia entre las marcas calibradas que les mencioné originalmente. Generalmente se da un valor en porcentaje, ¿ok? Y se toma siempre si la rotura se da en el tercio central de la probeta. Si está muy ubicado en la fractura hacia uno de los extremos, en general se repite el ensayo para buscar este valor, ya que al estar tan cerca de los radios de curvatura de la probeta, los resultados no son muy confiables. El valor de Q, o elongación total, viene dada por la longitud final de la probeta menos la longitud inicial de la probeta dividida entre la longitud inicial multiplicada por 100 si se da en porcentaje. Fíjense que yo tengo mi probeta original, esta es mi probeta después de fracturar. Aquí tengo yo mis lineecitas que se marcaron y se reacomoda de manera tal que yo pueda volver a medir mi longitud. También otra medida de la ductilidad en tensión es el porcentaje de reducción de área. En este caso es el cambio de la sección del área transversal de la probeta. Y también se expresa en porcentaje. ¿Y cómo se calcula? Se calcula al igual que la anterior con la relación de los valores del área inicial menos el área final de la probeta, se divide entre el área inicial y se multiplica por 100. De esta manera es que se obtienen los valores que me expresan la ductilidad del material. Otros valores que se obtienen a partir de la curva de esfuerzo de formación es la resiliencia. ¿Ok? Y como recordamos, esta resiliencia corresponde a la zona elástica del material. Y es el área bajo la curva. Y se mide el valor más alto donde empieza el esfuerzo de fluencia. Es decir, a partir del esfuerzo de fluencia se traza una línea vertical y el triángulo que se forma acá abajo es lo que se conoce como resiliencia. La resiliencia es la capacidad, otra de sus definiciones, de absorber energía cuando es deformado elásticamente. El material absorbe energía durante el proceso de deformación y se libera cuando él recupera su forma original después que se eliminan las cargas. El otro valor que se obtiene de la curva de esfuerzo de formación es la tenacidad del material y corresponde al área total bajo la curva. Y es la capacidad que tiene un material de absorber energía en el campo plástico antes de la fractura. ¿Por qué me interesa este valor de tenacidad? Porque es el que yo utilizo cuando estoy trabajando en el diseño de engranajes, de cadenas, de ganchos de grúa, que son piezas que están sometidas a grandes esfuerzos. La tenacidad tiene dimensiones de fuerza por distancia, es decir, tienen dimensiones de trabajo. Hay muchos factores que afectan las propiedades mecánicas. En el caso del ensayo de tracción, uno de los factores que mayor afecta es la temperatura. Fíjense que si yo tengo la misma pieza y la ensayo a baja temperatura, esta es su curva. Fíjense que es una curva con una zona elástica larga y una zona plástica corta. Esto es un indicativo de que se tiene un material relativamente duro y frágil.
Por el contrario, si ese material se somete a elevadas altas temperaturas, fíjense que ahora la zona elástica es un poco más corta, pero la zona plástica crece. Quiere decir que tengo un material mucho más dúctil. El esfuerzo de la resistencia a la tracción, fíjense cómo va cayendo en función de la temperatura, lo mismo que el esfuerzo de excedencia o de fluencia, mientras que la elongación va aumentando a medida que aumenta la temperatura. En el caso del módulo de elasticidad, que como les mencioné es una medida de la rigidez del material, fíjense que para el mismo material, a medida que va aumentando la temperatura, va disminuyendo el valor. Por ejemplo, en el caso de los aceros al carbono, pues pasa de 207 gigapascales a 25 grados centígrados hasta 134 a 540. Casi podríamos decir que llega a la mitad. En el caso de los aceros inoxidables austeníticos, aunque también hay una variación, no es tan drástica como en el caso de los aceros al carbono, porque la presencia de elementos aliantes favorece que disminuya un poco la pérdida en estos valores. ¿Okay? En las aleaciones de titanio, fíjense que casi se llega prácticamente, aún baja muchísimo el valor porque baja de 114 gigapascales a 70 gigapascales. Aquí les muestro los tres tipos de materiales. Aquí tengo un material, supongamos que estamos trabajando con acero, aquí tengo un acero de alto carbono, tiene una zona elástica muy alta, muy larga, y una zona plástica muy pequeña. Esta curva es característica de los materiales muy frágiles. En el caso de un acero de medio carbono, podríamos decir que esta sería su curva de esfuerzo de formación. Y en el caso de un acero de bajo carbono, que son sumamente dúctiles, fíjense que tendría una zona elástica mucho más pequeña, pero una zona plástica mucho más larga. Los aluminios tienden a tener, o las aleaciones muy dúctiles, muy suaves como aluminio, tienden a tener esta forma de la curva, solo que en ellos no se diferencia bien la diferencia entre la zona elástica y la zona plástica. A continuación les muestro la bibliografía que pueden consultar si quieren ampliar más los conocimientos y también pueden consultar en internet. Les coloco la dirección de estos videos donde pueden ver cómo se realiza un ensayo de dureza y cómo se realiza un ensayo de tracción. Muchas gracias por su atención y ahora les comento qué me interesa que manejen bien. Me interesa que sepan diferenciar entre un ensayo de dureza y otro ensayo de dureza. Me interesa que sepan diferenciar que, por ejemplo, el ensayo de dureza basa sus valores en la medida de la profundidad, en el caso Rodwell, y en el caso Brinell y Vickers, en el diámetro y la longitud de las diagonales de la huella. ¿Ok? Me interesa que sepan también qué valores obtengo yo de una curva de esfuerzo de formación. Me interesa que diferencien el concepto de resiliencia y de tenacidad, que sepan diferenciar un esfuerzo de fluencia de un esfuerzo máximo. Me interesa que sepan quiénes me dan las medidas de ductilidad que tiene una pieza, qué relación existe entre la microestructura y las propiedades, entre otras cosas. No les voy a pedir que aprendan valores, no les voy a pedir que se aprendan, por ejemplo, las fórmulas para calcular dureza Brinell o la fórmula para calcular dureza Vickers, pero sí que sepan que se utiliza una fórmula, ¿ok? Y me interesa también que por lo menos sepan que en Rodwell hay distintas escalas y que, por ejemplo, la escala B se utiliza para aceros al carbono y que la escala C para aceros templados. O sea que hay una escala que se aplica en función de la aleación con la que se está trabajando. Básicamente esos serían los puntos que más me interesa que ustedes dominen en esta primera parte de los ensayos mecánicos. Ahora veremos la segunda parte donde trabajaremos con otros ensayos.